Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Muy buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu día con Dios. Nos sentimos contentos, alegres, al saber que el Espíritu del Señor ha estado utilizando este medio para bendecir a muchas personas. Estamos en un año nuevo, 2023. Se ha declarado, se ha confesado y se ha creído que será un año diferente, un año de bendición, un año de cambios, un año de crecer. Pero la verdad y la realidad es que el año no trae el cambio. El cambio lo producimos nosotros cuando hacemos cosas diferentes. Para poder tener un año favorable, tenemos que tener una vida sujetada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Solo la guianza del Espíritu de Dios nos llevará a los terrenos adecuados que ya guardan los ingredientes necesarios para que podamos lograr el sueño de Dios y el propósito de Dios. Y es por esto que este año yo he sentido en mi corazón proclamar el año de dejarse guiar por el Espíritu de Dios, de ser guiado por el Espíritu Santo. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y oiga este verso: y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. La clave está: me guiará por senda de justicia. Uno de los trabajos que hacen los pastores que pastorean ovejas en el oriente es que guían sus ovejas a lugares donde puedan encontrar la comida necesaria para mantenerlas saludables. Ellos pastorean las ovejas, las cuidan, las protegen, pero las mueven a lugares donde pueden ser nutridas para que tengan un cuerpo saludable. El salmista está hablando de algo así, que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos conduce y nos lleva a lugares donde somos fortalecidos, construidos, donde somos alimentados espiritualmente, donde somos fuertes. No hay algo que debilite más a un hombre, una mujer cristiana de ministerio, que caminar en sus propios caminos. Cuando caminamos en nuestros propios andares, en nuestros propios caminos, no llegaremos realmente al desarrollo que de antemano Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es importante entender esto, que debemos de caminar con el Espíritu de Dios, en obediencia a Dios, porque Él conoce todo acerca de nosotros. Es importante ser dirigido por Dios. Por eso este año lo hemos confesado, que es el año de dejarse guiar y de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, muchos se preguntarán: ok, pastor, yo acepto el ser guiado por Dios, pero ¿cómo sé cuando Dios me está guiando? ¿Cómo sé que Dios me está dirigiendo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en contacto con la dirección, con la voz de Dios? Muchas personas han creído que para poder ser dirigido por Dios tienen que escuchar una voz sublime o una voz audible. Pero Dios tiene muchas formas de cómo conducirnos y dirigirnos. El apóstol Pablo muestra muchas formas en las que Dios lo dirigió. En ocasiones, cuando iba camino a Damasco, ustedes conocen la historia, Jesús se le apareció, los cielos se abrieron y Jesús habló con él en una voz audible. Y el apóstol Pablo habla de varias ocasiones cuando el Espíritu Santo le prohibía y le decía: no vaya a este lugar, muévete a este lugar. Sin embargo, también muestra que a través de sueños Dios le hablaba, y a través de visiones, pero también muestra en los hechos que a través de puertas abiertas él entendía y podía percibir que Dios lo quería conducir a un nuevo tiempo, a una nueva temporada. Y es por eso que uno debe de literalmente preparar su espíritu para poder discernir la voz de Dios en diferente forma. El libro de los Hechos está muy claramente, nos muestra cómo ellos eran dirigidos por el Espíritu de Dios y cómo llegaron a tener victoria continua por la dirección plena del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para poder discernir la voz de Dios,
para poder discernir la forma en que Dios nos está conduciendo o nos está dirigiendo. Hay muchas, pero muchas formas. Por ejemplo, hace unos días atrás, yo estaba en un hotel durmiendo, preparándome para predicar. Cuando desperté con la quijada como doblada y que me dolía y no podía cerrar, no podía morder. Dije, Señor, ¿qué es esto? Inmediatamente el Espíritu Santo me dio a entender de que una mujer en la cruzada había sufrido un accidente, un problema, y iba a ser curada esa noche. Exactamente eso sucedió. Llamé a la mujer y fue sanada. Yo no escuché una voz. Dios me dobló la quijada y me dio el entendimiento para entender la sanidad y el milagro que le iba a hacer. Y así yo creo que muchos de ustedes han sido direccionados, lo único que tal vez no lo están sabiendo. Ahora, hay algo que tenemos que hacer. Dios nos habla a través de nuestra conciencia, pero la conciencia debe de estar limpia para que pueda entrar en contacto con el Espíritu de Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él era contactado por el Espíritu de Dios por medio de su conciencia. Y eso está en Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Escuche esto, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, que por medio de su conciencia el Espíritu lo contactaba y le daba testimonio, le revelaba lo que él quería que Pablo hiciera por medio de su conciencia. Gloria a Dios. Hemos llegado al final de esta cápsula. Mañana continuamos hablando un poquito más sobre cómo preparar nuestra conciencia para que seamos contactados por medio del Espíritu de Dios y podamos tener literalmente la dirección de lo que debemos o no debemos hacer. Recuerda lo que dice la Biblia: si tu conciencia te reprende, mayor es Dios. Cada vez que haces algo malo, si tu conciencia te hace sentir mal, es porque es incorrecto delante de Dios. No te pierdas el próximo programa de Comenzando tu Día con Dios, siendo dirigido por el Espíritu Santo por medio de nuestra conciencia. Bendición, mañana nos vemos. La paz sea contigo. Esto fue tu programa Comenzando tu Día con Dios.